Les quiero la noticia que uno de nuestros miembros de nuestra iglesia se fue a El Salvador. Ya no vamos a poder verlo hasta dentro de bastante tiempo, pues. Nuestro hermano Hugo Hueso, padre, el padre de nuestro hermano Huguito, se fue para El Salvador el día viernes, ¿verdad? Ya está muy bien, gracias a Dios, con su familia. Su tratamiento de riñones siempre se le está dando allá. Les pido sus oraciones por mi hermano. Tuvimos una última comida con él el día, ¿cómo se llama? El jueves. Y estaba el hermano Carlitos Luna, estaba el hermano Ernesto, estaba él, nos reunimos. Y el hermano, pues, les manda saludes, muchos cariños. Y es bien triste cuando un miembro de nuestra iglesia se va, pues. Pero también nos ponemos contentos porque el hermano va a estar con su esposa y también va a estar con su hija. Hermano Hugo no se sienta solo. Mire que su papá lo dejó bien casado, hermano. Lo dejó bien casado, lo dejó con una gran familia, ¿verdad, hermanos? Por consiguiente, hermano, usted va a volver a ver a su padre otra vez. Y ya muy recuperado. Así que, hermano, tranquilo, no se sienta mal. Su papá, yo creo que está muy contento, ¿verdad? Sí, ayer que le llamé, ayer en la noche, hoy ya está mejor que cuando estaba aquí. Oh, ya vieron. Pues Dios tiene todo bajo control. Qué bueno, hermano. Así que cuando usted va a El Salvador, me la da saludos de hoy. Qué alegría que esté con su familia. Hermanos, vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Es la última iglesia de las 7 iglesias que el apóstol Juan escribe por orden del Señor Jesús. Y este sermón es un poco fuerte. Y me alegra que sea fuerte porque tenemos que definirnos. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Muchas veces como predicadores nos gusta darles ánimos, aliento a los hermanos, y créanme que eso a mí me fascina, me encanta hacerlo. Pero también llega un momento en el cual la palabra de Dios tiene que ser dura y seria. Y aquí hay ciertas expresiones que tienen mucho que ver con la fisiología del hombre. Habla acerca de que se ponga un ungüento para los ojos porque no mira bien, o sea que tiene conjuntivitis o alguna infección. Y habla también acerca hasta del vomitar. Y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura en referente a eso. Es duro, pero es cierto. Y todos los que hemos nacido con Cristo y los que estamos en Cristo Jesús, tenemos que entender, hermanos, que al Señor no le gustan las cosas de en medio. Lo tibio lo desagrada. Es como cuando uno le invitan a comerse una sopa de patas. ¿Quién ha tomado sopa de patas? ¿O qué sopa de mondongo? Mondongo. Lunes no te vayas. Mondongo, decía un americano. Hermanos, ¿a quién le gusta ese tipo de sopas? Bueno, ¿cómo le llaman en otro lado? Sopa de tripa, creo que le llaman, ¿verdad? Pero esas sopas que llevan bastante grasa. De vez en cuando rica, pero también mal al corazón por tanta grasa. Pero ¿a quién le gusta comerse una sopa fría? Especialmente de mondongo. A algunos sí les gusta, a otros no. Pero qué feo es tomarse algo que no le agrade. Hermanos míos, en la vida cristiana hay que estar definidos. ¿Qué significa estar definido? Decididos. ¿Quiénes tuvieron novios cuando estaban adolescentes, cuando eran jóvenes? Y novias. Levante su mano. De ahí todos le llegaron una esposa a su casa y ahí le dijo, casate. Les expreso una pregunta porque es un estudio. Por favor, participemos. ¿Quién anduvo con su novia antes? Novia, hombres. Novias. ¿Quiénes tuvieron novias antes de casarse? Levante su mano bien con ganas, pues. Salomón, yo no te creo, Salomón. ¿Cómo? ¿Cómo no? Vamos a ver, ni vos te la crees. Hermanos, miren, ¿quiénes de las hermanas tuvieron novios antes de casarse? Las que están solteras tienen derecho ahorita de no probar. Fíjese que Marisol dijo unas palabras muy lindas en una reunión. Dios tiene mejores ojos que nosotros. Así que si todavía no se ha casado, ore por esa persona. Pero pídasela primero a Dios. ¿Se recuerda? Primero hay que pedírselo a Dios, como Jacobo lo hizo. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros la novia o el novio le dijo? Bueno, ¿y vos qué te pasa? Y esa piojosa con la que te ve ahí por la plaza, ¿quién era? Mi prima. ¿A tu prima? No, era mi hermana. ¿Tu hermana? No, era mi madre. Ah, tu madre. Y así la agarrabas de la mano, así la agarrabas del cuello y la besuqueabas toda. Sin vergüenza. Definite. ¿Quién vivió eso? Vos, Giovanni. Yo no vivía eso, yo era fiel. ¿Ven? Aquí estoy, 15 años, mire, de hermosa vida casada. ¿Y verdad que le dijeron? Definite. ¿Quién? ¿Ella
o yo. Y en el caso de los hombres, ¿qué le dijimos a nuestras novias? Ellos o yo. No, mentira. Él o yo. Porque a nadie le gusta, hermano, gente indefinida. Mira, a mí me fascina el deporte. Y un deporte que me fascina bastante es el fútbol, de cualquier categoría. Y a mí me agradó algo que vi en el fútbol italiano. Fue una noticia, pero notición el año pasado. Aparece un hincha en un estadio lleno de puros contrarios, de la segunda división de Italia. La otra era de la primera división de Italia. Y el hombre gritando con todo su pulmón. Y todos le decían, cállate, cállate. Era el único en el estadio. Y gritando. Y cuando lo vieron toda esa energía y esa definición por su equipo, los del equipo contrario le mandaron comida, le regalaron ropa. Y al final el periodista le pregunta, ¿y por qué tú mejor no te quedaste callado sabiendo que todos eran los contrarios? Es que yo, mi equipo no lo vendo. Soy fiel. Amados míos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, la Escritura le reclama, el Señor Jesús le reclama a la iglesia por ser tibios. Y mira lo que dice, léalo conmigo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ¿y qué más dice? Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué opinan al respecto? Como decía un profesor mío de idioma, más claro que la horchata no está. Este día, en este tiempo, no hay cristianos, habemos cristinos. ¿Entendió lo que le dije? No estamos definidos. Y qué pena de que esto se viene repitiendo siglo a siglo en las iglesias del Señor. En la iglesia de la Odisea, estaba en la ciudad de la Odisea, una ciudad la cual muy famosa por el comercio, y una ciudad que tenía bastante fama, porque tenía la fama de que tenían 3 tipos de comercio, en los cuales ellos eran famosos. Uno era por la lana, el otro era por el préstamo de dinero, y el otro era por la medicina, y en particular el colirio, que más adelante lo vamos a estudiar. Lo más interesante es que esta iglesia, que se inició décadas atrás, el apóstol Juan recibe de parte del Señor este mandato y les dice, escríbele a esta iglesia. Yo me imagino que el Señor, para contextualizarlo, de haberle dicho, estoy cansado de ellos. Es injusto que haya mandado discípulos, haya mandado siervos, y hayan permitido que haya entrado dentro de su congregación apóstatas, falsos maestros, gente que mete doctrina diciéndoles que el cuerpo no importa, que lo que importa es el espíritu. Amados míos, quiero decir una cosa, en Cristo Jesús, el Señor Jesús, nos salvó no solamente el alma, también nos salvó el cuerpo, hermanos. Dice la Escritura que somos templo y morada del Espíritu Santo, y que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y el apóstol Juan se encuentra con una situación tan dura. Si usted examina las cartas anteriores,
en los capítulos anteriores, nos damos cuenta de que esta carta a la Odisea es como el broche de oro, pero cerrando de una manera firme para los hermanos de la Odisea. ¿Por qué razón? Porque el Señor, que es el amén, fíjese bien, la expresión el amén, ahí da una referencia también a lo que escribió el apóstol Pablo. Busquen por favor 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y se describe Jesucristo, porque primero está la descripción de Cristo Jesús. Escribe al ángel, al pastor de la iglesia, el que es el amén, el verdadero amén. Y quiero decirle una cosa, el Señor no es a medias. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque dice la Escritura que en todas las promesas de Cristo son en Él. ¿Qué dice la Escritura? Alguien que lo lea, por favor. 1 Corintios 1:20. 2 Corintios, perdón. 2 Corintios 1:20, ¿sí? Porque todas las promesas de Dios son en Él. Y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La palabra amén se puede traducir así sea. El Señor Jesucristo, en Él nunca vamos a encontrar mentira. En Él nunca vamos a encontrar situaciones de en medio. El Señor Jesús mismo nos enseñó a nosotros en el Evangelio que nosotros tenemos que aprender a hablar y tenemos que aprender hasta a responder, que tenemos que decir a las cosas sí o no. Y aquí le recuerda a la iglesia esto. En mí es sí, amén. No es tal vez. Y que cae mal la situación de hoy en día que nosotros no nos definimos. Mire, hermanos míos, es tan terrible que ni en la vida secular ni en la vida actual la gente se define. Ejemplo, ni en las vestimentas. Amados míos, hay vestimenta que solamente es para hombres. Amén. Y hay vestimenta que solo son para mujeres. Pero yo creo que estamos a un paso en esta sociedad de que los hombres se van a vestir más como las mujeres y las mujeres más que los hombres. Es duro, pero es la verdad. Es tan terrible que en este tiempo lo que no existe en la gente, convicción a los valores morales. No hay convicción en el matrimonio. Estamos llegando a un punto del cual hay una gran crisis en la sociedad porque no ponemos nuestra confianza ni nuestro aprendizaje en el Señor. Hoy en día se ocupa la palabra que se ha puesto de moda en las universidades, en las escuelas y aún todavía en las iglesias. ¿Sabe cuál es esa? La palabra que nosotros los cristianos hemos ido adoptando. Y es la relatividad. Relativo. No hay verdades absolutas. Amados míos, la palabra de Dios es absoluta y es verdadera. En Jesucristo las promesas en Él se han cumplido y se van a cumplir. El Antiguo Testamento habló del Señor, se cumplió en su nacimiento, se cumplió en su ministerio. Y una cosa le voy a decir, lo que estamos nosotros viendo, que ya vamos a entrar la próxima semana a estudiar el libro Apocalipsis con toda la cuestión de las señales, nos estamos dando cuenta que el Señor cumple su palabra. Si el Señor dice que va a regresar, Él va a regresar. Si el Señor ha dicho que te voy a salvar, si te arrepientes, te voy a salvar. Si el Señor dice que va a condenar a aquellos que rechazan la salvación, los va a condenar. El Señor nos enseña de que tenemos que ser definidos. Qué pena que hoy en día ni los religiosos están definidos. ¿Sabe usted que salió una noticia aquí en la zona de Ashby y Sterling de que un pastor vivió 20 años con 2 esposas? Que este fue campeón. Vivía aquí como en Sterling o Ashburn con su esposa y su familia. Y vivía en Fall Church con su otra esposa y otros sus hijos, imagínense. Y va a creer que los habían dado cuenta. Y cuando la congregación se dio cuenta, la congregación se paró y dijo, ¿qué pasa con esto, pastor? Hoy en día nosotros nos damos cuenta de que hay hermanos los cuales andan mal y lo que nosotros quedamos es quedarnos callados. Eso es incorrecto, hermanos. Hay que buscar las autoridades de la iglesia y decirle, hermano, yo veo que el hermano hizo una cosa negativa. Pastor, ¿usted cree que puedan ayudarle y restaurar al hermano? Porque hoy en día lo que menos existe es convicción. Mire, hasta en los ateos hay convicción. Yo estuve en la isla de Cuba en el año 99 y Fidel Castro dio una charla, deja sus charlas de 7 horas. Y yo no sé cómo aguantan ahí. Pero yo creo que con los fusiles en la espalda creo que sí aguanta la gente.
Y dijo unas palabras las cuales aún todavía me rebotan en mi mente. Y él dijo claramente que el que cambia de bandera, nadie lo respeta. Y ahí está ese viejito, todavía diciendo que es comunista. Pero muchos de nosotros no somos ni chicha, ni limonada. De lunes a viernes vivimos como nos da la gana. El sábado vamos calentando motores y el domingo somos el hermano fulano. El Señor les dice, ¿saben qué? En mí no hay mentira. En mí está el amén. En mí está el testigo fiel. El testigo fiel es bien interesante. La palabra testigo viene de una palabra la cual de latín se toma y significa un mártir. Alguien que da la vida por una causa. Nosotros damos la vida o estamos definidos en el cristianismo. ¿A qué iglesia va usted, fulano? Ahí ¿dónde? Ahí ¿dónde pues? Ahí, por ahí. ¿Dónde está la segunda? La segunda la conozco. Pero ¿cómo se llama esa iglesia? Fíjate que no sé. No, hombre. ¿Y usted qué es? ¿Cristiano? Medio, imagina. Y no por la estatura, sino por la falta de convicción. El Señor se va con tres palabras bien duras. Si la analizamos bien, dice el amén, el testigo fiel, ¿y qué más dice? Y verdadero. En el Señor Jesucristo nunca se encontró mentira. En el Señor Jesucristo nunca se encontró hipocresía. En el Señor Jesucristo, cuando vio los escribas y los fariseos, ¿qué les dijo? Ay, no, ustedes son filósofos, ¿verdad? Son mis hermanos. Nada. ¿Les dijo qué? Hipócritas. Y la palabra hipócrita tiene un significado también muy importante. La palabra hipócrita hace entender a aquella persona a la cual se pone una máscara y después se quita la máscara y pone otra. ¿A quién le caen mal los hipócritas? Levante su mano. ¿Quién tiene amigos hipócritas? Aquí está la palma. Este que me da. ¿A quién le gusta la hipocresía? ¿Por qué no le gusta la hipocresía? Quiero preguntar. Filmalo vos, me agarró. ¿A quién? Ya les aseguro que si pone la cámara en la mano, no van a estar. Que van a ver. ¿Quién le gusta? ¿Por qué no te gusta la hipocresía, Angie? Porque no se puede confiar. ¿Por qué no le gusta la hipocresía? ¿Alguien más? Porque no hay sinceridad. ¿A quién le gusta? ¿Por qué no le gusta la hipocresía? Por ser falso. Aparentan hacer algo. ¿Qué más? Se pierden relaciones. ¿Qué más? ¿Por qué no le gusta la hipocresía? Porque no hay una transparencia. Se la pasamos, no se preocupe, porque es invitada. De los miembros de la iglesia no se les perdona eso. No, mentira, estoy bromeando. Paguen su celular, por favor. No se preocupe usted, no. A todos nos pasa. Pero mire qué interesante. El amén, o sea, en el sí amén, en sus promesas se cumplieron, ¿sí o no? El testigo fiel fue mártir por sus convicciones, ¿sí o no? Nunca retrocedió. ¿O no? Verdadero. Y al final, la verdad en Cristo se mantiene. La iglesia se encontraba en un problema. Y el Señor se presenta y les dice, miren, yo soy el amén. Yo soy el testigo fiel, el mártir, el que dio la vida por ustedes. Yo soy el verdadero. Y saben una cosa, como les están diciendo en esta iglesia donde ustedes se reúnen, que yo no soy el creador, sino que soy un ser creado más, que eso es lo que se creía. El Señor les dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Es bien interesante darse cuenta que el Señor, que es el creador del universo, se representa a Él como el que detrás de Él no hay nada más. Dice la Escritura que toda la creación fue hecha por Él y para Él. Hoy en día las iglesias no estamos creyendo que Jesucristo es Dios. Hoy en día en las iglesias se está metiendo una doctrina la cual creemos que todo es relativo, que la verdad es relativa. Mas nos encontramos en esta realidad, amados míos, la palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Y lo que había pasado en la iglesia de la Odisea es que los hermanos se habían perdido. Y lo más triste es que habían permitido dentro de los hermanos de la iglesia
gente la cual no era regenerada. Porque el regenerado, el Hijo de Dios, sí está definido. El nacido de nuevo sí tiene vergüenza, sí le da pena hacer las cosas. El nacido de nuevo se siente mal cuando le falla a Dios. El no regenerado le importa un comino lo que diga. Y se presenta como una persona la cual representa pureza, pero como dijo el Señor, son como, ¿cómo se dice? Como sepulcros blanqueados. Miren, hermanos míos, estamos en momentos en los cuales usted tiene que poner a prueba aún todavía nosotros los pastores. Estamos en tiempos tan difíciles. En esta semana condenaron a un rabí consejero en New York a 104 años de cárcel. Ya va a salir. En caja va a salir. Porque se le dio una confianza. Se le puso una niña de 14 años a que la aconsejara. Y el tipo desde los 14 años hasta los 18 años estuvo abusando de ella. Hay que poner a prueba lo que escuchamos. Hay que poner a prueba si en este lugar se predica la palabra como está escrita. Y si se presta correctamente, sin libertinaje. Porque eso es otro problema que está pasando en las iglesias. Le damos oportunidad de libertinaje. ¿Cómo le llaman ahora? Amor libre. ¿Sabe qué es el amor libre? ¿Qué es el amor libre? Si bien saben, las cosas que se están haciendo ahorita. ¿Qué es el amor libre? Vivir juntos sin ningún compromiso. Amigos con derecho le llaman ahora. Imagínense. Amigos con derecho. Amados míos, eso se llama fornicación. ¿No me lo entendió? En inglés, fornication. Así es, ¿verdad? Si no, cualquier problema, por favor, con el diccionario Webster. No, hombre, hay que llamar las cosas por su nombre, ¿sí o no? Se llama fornicación. ¿Sabe cómo le vamos ahora en las iglesias? Porque no estamos definidos. Que los hermanos y las hermanas que andan hablando de espalda de otros hermanos, ¿qué les llamamos? Problema de mal hábito. Se llama chisme y murmuración. Llamemos las cosas, ¿por qué? Por su nombre. Y ese era el problema de la iglesia. El problema de la iglesia es que no estaba definida. Y ellos creían que estaban bien. Y más adelante les dice, ustedes creen que son ricos, pero la verdad es que son completamente pobres. Y empieza a decirles algo que nos, amados míos, nos presenta a nosotros. Mire, hermanos míos, hay que estar bien claros con algo. Nosotros no podemos ocultar del pastor, del hermano, pero yo creo firmemente que el Señor no nos podemos ocultar. Él nos presenta aquí un atributo de su divinidad. Y el atributo de su divinidad es que Dios es omnisciente, todo lo conoce. Y mire lo que dice, yo conozco, ¿qué dice? Tus obras. Versículo 15. ¿Que ni eres qué? ¿Lo tienen ahí, hermanos? Versículo 15 del capítulo 3. Yo conozco tus obras, que ni eres qué? Frío, ni qué. Y el Señor da una expresión ahí que tenemos que aprender a leerla. Ojalá, dice. O sea, ahí es una expresión de admiración, ¿sí o no? Léalo conmigo, pues. Yo conozco tus obras, que ni eres frío. ¿Cómo se tendría que leer? Ojalá fuese frío o caliente. Interesante. Lo relativo no cabe en nuestra vida espiritual. Hay que empezar a dejar las cosas que estamos haciendo mal. Todos. Y yo no le he puesto cámaras en su apartamento, ni en su casa, ni en su trabajo. Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer un autoanálisis. Y el autoanálisis, el que nos va guiando a toda verdad, es el Espíritu Santo. Porque mire lo que dice. Pero por cuanto eres tibio, ¿y qué más dice? Y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una de las expresiones tan fuertes que se encuentran en el Evangelio. Vomitar. ¿Sabe usted que en la Odisea, que era una ciudad la cual tenía un problema? Tenía problemas en la cuestión de su agua potable. Dicen los historiadores que el problema que tenían los hermanos de la Odisea, o los habitantes de la Odisea, mejor dicho, es que ellos tenían aguas termales. Y esas aguas termales hacían que el agua de la ciudad, especialmente en los pozos,
fuera tibia. Y cuando dice el Señor que ojalá fuera frío o caliente, es porque los que visitaban la Odisea, al tener sed, agarraban el agua y cuando se la tomaban, les parecía asquerosa. Y lo que hacían era escupirla de regreso. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido esa desagradable, y yo sé que no, bueno, tengo que decirlo, pero es la verdad. Hemos tenido el momento desagradable de vomitar algo, ¿sí o no? Cuando nos cayó una comida mala. Pero qué feo es querer retener un vómito, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Ya no soy más expresivo ni más ilustrativo. Pero la lógica es que si alguien vomita algo, es porque no es agradable a su organismo. El único que vomita y se come el vómito, según el proverbio, es, no, hombre, el perro. El proverbio estoy diciendo, hombre. El gato también a veces, pero el gato más aseado que el perro. Y el perro, en la historia bíblica, es que se adelantan, hombre, ¿no? A menos estamos atentos. Y el perro, en el tiempo bíblico, para los judíos era un animal de desprecio. Es por eso que cuando los soldados americanos se fueron a Afganistán, a Irak, les tiraban mitad de perros. Les tiraban los perros muertos. Porque los perros es un símbolo de desprecio. Además, el perro es lo más sucio que hay, ¿sí o no? ¿Quiénes tenemos perros? ¿Quiénes no tienen perros? Los felicito, no los tengan. Los animales son sucios. Sucios. Pero ahí uno quiere tenerlos ahí, por complacer a la familia. Y entre ellos estoy yo. Pero al ver un perro, el único que se traga su propio vómito es el perro. Y es cuando tiene extrema hambre. Pero el vómito, hermanos, es el resultado de una situación que nos cae mal o nos desagrada. Aparte de eso, el vómito, ay hermanos, que el vómito es lo más feo que puede haber sido, ¿no? Huele feo, ¿qué más? ¿Qué más el vómito? Es desagradable al verlo. Ya no continúo porque no todos vamos a estar diciendo, ya tú. Pero del momento que el Señor dice, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, o sea, porque no estás definido. Dices que sos mi discípulo, dices que eres creyente, dices que eres hermano en la iglesia, dices que eres miembro de una iglesia, dices que eres servidor en la iglesia, pero te portás peor con un converso. Te voy a vomitar. Un adefesio. Duro pero cierto, hermanos. El Señor quiere que nos definamos hoy. Y esto lo hablo para todos los que estamos aquí en este recinto y los que nos escuchan. Ya es el momento que la iglesia realmente sea un verdadero discípulo. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos hacemos religiosos. Venimos los días domingos para callar nuestra conciencia. Venimos el día domingo, como decía un amigo allá en El Salvador, voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer. Qué pena. Llevamos años en el cristianismo y no cambiamos nuestra forma de hablarle a los demás. Pasamos años en el evangelio y todavía estamos nosotros mal, con conceptos de libertinaje, con cuestiones. Mire, es tan terrible, pero tan terrible la cosa, de que hoy en día, aún todavía los hermanos, vemos el horóscopo, consultamos a hechiceros, todavía nos aferramos a la suerte. Pastor, bendígame. ¿Por qué? Porque voy a comprar un boleto de lotería. Y si me lo gano, le doy el diezmo. Y todavía me la acaban. ¿Sabe qué se llama eso? Juegos de azar. ¿Acaso el Señor no es suficiente? ¿Acaso la Escritura nos dice que Él aún todavía cuida de los pájaros, de las aves del cielo? Y no es porque les deja el gusano ahí en la boquilla, en el pico. No está hablando de eso. Está hablando que les da la capacidad, el instinto de buscar el alimento donde está. Aquel día veníamos con el hermano Carlitos y de repente vimos unos pájaros y le digo, mira, esos pájaros se van a morir.
Pero el Señor es tan sabio que sabe por qué los pájaros los ha dejado aquí. ¿Sí o no? Ahí están los pájaros. Y saben cuándo se van para el sur y saben cuándo se van a rezar para el norte. Pero ellos saben dónde está el alimento. Si el Señor cuida de ellos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, hermano? Deje de raspar el lotín, por favor. Mire, el Mega Million, deje de gastar su dinero. Mejor ahorre dólar por dólar y al final se va a dar cuenta que va a tener $365 para fin de año. Todavía estamos con la suerte. Es tan penoso que todavía estamos siguiendo hombres. El pastor no va a venir a predicar, pues no voy a ir. ¿Cómo si solo el pastor tiene el poder para predicar? El poder lo da el Señor, no lo da el hombre. Es que el hermano, mire hermanos, les voy a explicar una cosa. Esta iglesia tiene que entrar en un periodo de madurez, hermanos. En el cual tenemos que dejar de socialismo, de sociabilidad, de coinonitis. Y preocuparnos por la viuda, por el menesteroso y el huérfano. La iglesia tiene que madurar. Tenemos que madurar en el punto en el cual tenemos que estar definidos. Y el mundo nos demuestra que muchas veces están más definidos que los creyentes. ¿Sí o no? ¿Qué? Yo soy borracho. ¿Qué, papá? Ya uno, este es definido, menos es borracho. ¿Sí o no? ¿Qué dice el otro? A mí me gusta la rumba y me reviento los carcañales bailando. ¿Y qué? Pues, y dice uno, bueno, este al menos está perdidito, pero está bien, pues le gusta. ¿Y los creyentes qué estamos, pues? Pregunto, ¿qué estamos? Jovencito, en tu escuela, ¿en qué estás? Si hasta apenas te voy a llevar la Biblia. Y te quiero decir una cosa, jovencito, jovencita. No me vengas a decir vos que ay, en la escuela prohíben llevar la Biblia. No te pueden prohibir llevar la palabra de Dios. Porque es en contra de la Constitución de Estados Unidos. Libertad de culto. Mire, a una hermana del Burger King, allá en ¿cómo se llama? En Texas creo que fue. Estaba escuchando una noticia cristiana. La mujer no sé qué pasó ahí y un jefe la empezó a regañar y la empezó a humillar porque la hermana venía de una iglesia pentecostal. Y la hermana estaba definida. Pues no quería ponerse eso y no quería ponérselo y no quiso ponérselo. No sé qué le habían dicho. Y la despidieron. ¿Sabe qué dijo ella? Esto no está justo. Defendió su fe. Mire, le ganó la demanda a Burger King. $25,000 le dieron de demanda por daños, prejuicios y abogados. Los abogados ahí van con la mitad. Pero qué bonito que defendió su fe. Artistas de la calidad, deportistas de la calidad, Ramadel Falcao. Ese muchacho no se avergüenza de decir que es cristiano. Está definido. Kaká, el futbolista del Real Madrid, el mejor equipo del mundo, está definido. ¿Qué dice él? Hey, permítame, si es la verdad, porque voy a hacer yo. ¿Qué dijo él? Yo me congrego en la iglesia del hermano Juan Carlos Vidal, en España. ¿Y sabe por qué se quiere venir para Estados Unidos? Porque se va a venir a congregar en una iglesia aquí en California. Definido. Y nosotros no llegamos ni a la categoría, pero ni el Mágico González, pues, ni el de la Chelona. Y jugando fútbol se nos olvida, haciendo deporte, que somos creyentes. ¿Sabe por qué dejé de jugar fútbol aquí con los hermanos de la iglesia? Porque se le salió la verdadera naturaleza. Una vez un hermano me agarró patadas, el otro hermano me pegó una gran ultrajada, y yo digo esto. Y en los momentos de crisis, uno tiene que demostrar de qué está hecho. ¿O no es así? En el momento de crisis, uno tiene que demostrar quién es. Y en el momento de la vida, uno tiene que demostrarle a su pareja de qué está hecho. Yo le decía a Marisol, Marisol, a vos te capacitaron para yo les he contado del CPR. Yo estoy confiado de que si a mí me agarra, me trae un pedazo de hueso en el cuello, yo sé que Marisol me va a ayudar, porque estoy definido que ella se preparó, o no, o a la niña. Pero aquel día a la niña le agarró algo, y tu CPR. La agarró y el CPR se me olvidó. ¿De qué estamos, pues? Definiste, ¿fuiste o no fuiste? Pero aquí tengo el certificado. Hermano mío, el título puede decir mucho. Un ejemplo. Fíjense que yo me gradué de bachillerato industrial, opción automotores. Ese es mi título. Pregúnteme de motores diésel y motores de gasolina. Nada. Yo lo que tengo, lo teórico. Yo le puedo hacer en un dibujo técnico ahí una pieza de motor. Yo se lo puedo hacer. Yo le puedo decir que eso, pues. Pero ¿qué hago yo con ese título? Yo lo tengo guardado. Vergüenza me da decirlo. Aquel día me dijeron, mire pastor, échale aire a las llantas. Ahí estaba yo.
Y yo, ¿qué sabía? ¿Qué hago yo con ese título? Lo tengo guardado. Pena me da sacarlo. Pena me da sacarlo. ¿Por qué razón? Porque lo estudié por estudiarlo. Pero yo conozco gente la cual es técnica, es doctores, y ellos saben su profesión. Y no se avergüenzan, porque saben de lo que son. Y en este momento hay que estar definido lo que uno es. Y la pregunta que le tengo a usted es la pregunta que yo me hago, y esa pregunta se le hizo el doctor Billy Graham a un cantante de mi época, de los años 90, al señor Kurt Cobain de Nirvana, en una conferencia, y lo expuso él, y le dijo a Kurt Cobain que él se mató. Kurt Cobain es del club de los 27. ¿Sabe usted que hay como una leyenda en ese club? Los 27 significa que todos los artistas no pasan de los 27 años, porque mueren de muertes extrañas, de misteriosas. Y él hizo una pregunta a Kurt Cobain: ¿quién eres tú? Y Kurt Cobain dijo: yo soy rockero, no, yo soy padre. Hey, ¿quién soy yo? Y esa es la pregunta que usted no tiene que hacerse. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Religioso. Porque si me digo que soy rico y me he enriquecido, dice el versículo 16, y de ninguna cosa tengo necesidad, y el Señor nos dice a nosotros ahora, y a los que no están firmes, pero no te has dado cuenta que eres un desventurado. ¿Qué significa la palabra desventurado? Una persona que no le sale nada. Decís que sos bueno en la vida, bendecido. Sos desventurado. ¿Qué más le dice? Miserable. No le dice pobre, le dice miserable. O sea, abajo de lo pobre. Y para rematarlo le dice pobre. ¿Qué más dice? Ciego y desnudo. Ay, pero una ventaja en el ciego, ¿cuál es? Que no se fija, que lo están viendo que es desnudo. Y el frío, y el sol, y el calor. ¿Sabe usted que en los países orientales ocupan ropa floja porque les ayuda por el calor? En el verano, en vez de ponerse ropa pegada, pónganse ropa floja. Eso le ventila. Pero le da una descripción a la iglesia que se creía rica, enriquecida, que no tiene ninguna necesidad, y nos devela toda la verdad. Y hay una gran verdad. Cuando leemos la palabra de Dios, es el espejo para ver qué tal bien estamos nosotros. Pero no hay otra cosa peor que aquel que cree que es y realmente no lo es. Ciego, pobre, desventurado. Esa era la iglesia de la Odisea. Yo me imagino que la iglesia de la Odisea tenía su propio templo. Yo me imagino que la iglesia de la Odisea tenía su grupo de servidores. Yo me imagino que la iglesia de la Odisea era aquella iglesia a la cual miraban a los hermanos, pero topadísima el día domingo la iglesia. Y el pastor se jactaba y decía: ay, qué bien, cómo estamos nosotros de bendecidos. Porque las otras iglesias, nos habla la Escritura, que sufrían persecución. Pero ¿sabe por qué no sufría persecución? Porque el diablo andaba a la par de ellos. Y cuando el diablo anda a la par de uno, no le va mal en las cosas malas. ¿Por qué cree que los narcotraficantes y toda esa gente no los toca? Me está contando Jefferson que allá en Colombia él conoció un señor el cual andaba de esta cuestión de los narcotraficantes. Y sabe usted que a este hombre le disparaban, dice, una vez no sé cuántos tiros le metieron, le dispararon y no le caía ni un tiro. ¿Qué decían? Pacto con el diablo ha hecho. Claro, las personas que andan en malos pasos, ¿quién los protege? Su padre, el diablo. Pero vamos a ver a los hijos de Dios. Y es ahí el punto en el cual nosotros tenemos que definirnos. Porque el Señor le da un consejo a la iglesia. Y esta es una parte tan linda que hay que analizar. Mire lo que dice. Porque yo, ¿qué dice? Te aconsejo. El Señor nunca nos va a pedir hacer cosas a la brava. Él nos da un consejo y nos da una orden y nos dice: yo te aconsejo que si realmente eres regenerado, que si realmente eres nacido de nuevo, que si realmente eres mi discípulo, si realmente eres mi hija, si realmente eres mi hijo,
Si realmente eres nacido de nuevo, compra oro refinado por el fuego para que seas realmente rico. Y el Señor nos da una lección en el Evangelio y dice: venid comprar sin dinero y sin precio, ¿qué? Vino y leche. Hablando en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice esto? Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra, ¿qué dice? La vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. El colirio es una crema, no era una crema, era un ungüento, el cual la gente se ponía porque tenía problemas de infección. El colirio, yo antes pensaba que el colirio era como algo que se ponía como pintura, pero examinando la escritura y estudiando, dice que el colirio es como una pomada que sirve, es como una pomada, pero realmente era un ungüento que servía en aquel tiempo a las personas que tenían conjuntivitis o infección. Y eso se caracterizaba la Odisea. Y les dice: hey, tú tienes un problema. Aparte de que estás actuando mal, tienes problemas en los ojos. Mira tu alma con ojos espirituales. Analízate, porque yo no te quiero ver desnudo, ni pobre, ni miserable, sino que unge tus ojos con colirio. Desinféctate con lo que tú ves. Desinféctate y analízate. Analicemos, los hermanos, esta tarde, porque el Señor nos reprende y castiga a todos los que ama. Hoy en día escuchamos nosotros predicaciones las cuales dicen que el Señor no castiga y reprende. Los míos, Él ama y castiga aún todavía a los inconversos, porque quiere que se arrepientan. El Señor no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el versículo 20, del versículo 19 nos dice: sé pues celoso. ¿Y qué más dice? Y arrepiéntate. Cambia de dirección. Hazlo ahora, que sea demasiado tarde. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti misma. Ya no seas más religioso, ya no seas más religiosa. ¿Sabes por qué? Y el Señor dice en el versículo 20, aquel versículo, la cual ocupan los hermanos para evangelismo, pero realmente es un versículo de llamado de atención a la iglesia. Y le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué más dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entra a él y cenar con él y él conmigo. Hay un cuadro muy bonito, la cual escuché en una predicación, esta ilustración, y ese cuadro era muy bonito porque aparecía como la figura de Jesús tocando la puerta de una casa. En el tiempo bíblico las puertas eran gruesas y las llaves eran grandes, ¿sabe usted? Eran bien grandes las llaves, eran grandes. Pero lo más interesante de esa pintura es que aparece Jesús tocando la puerta, la figura de Jesús representa al pintor. Y cuando llegaron a ver, muchos críticos de la pintura dijeron: mire, hay un error en esa pintura. ¿Y cuál es el error? Fíjese que el error es que no tiene manecilla. ¿Y cuándo usted ha visto una puerta sin manecilla? Chapa, manecilla. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo? Eso. No tiene, le dice. No tiene. Esa pintura está equivocada, la ha pintado mal. Y el autor le dice: no está mal pintada. Esa pintura se llama Apocalipsis 2:20. El Señor puede tocar la puerta, pero el que tiene que abrirla eres tú. El Señor es tan caballeroso que toca la puerta. Él no va a entrar a poseernos. Él ocupa su Espíritu Santo para tocarnos, encontrarnos la maldad, decirnos que aquí estamos mal. Y el Espíritu Santo nos convence a nosotros. Y muchos de nosotros, el Espíritu Santo nos está tocando hace un buen tiempo. Y estamos rebeldes. Y estamos sordos. Y estamos testarudos. Y somos duros de cerviz. Y el Señor nos dice: y aquí yo toco la puerta y llamo. No es una iglesia, no es una religión la que nos cambia. Es un encuentro personal con el Señor. Y continúa y dice: al que venciere. Los únicos que vencen son los regenerados. Los únicos que no se dan por vencidos, están definidos, son los regenerados. Porque el inconverso no puede vencer.
El cristiano no puede vencer por sí mismo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo. Y continúa y dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor es tan bello que comparte sus victorias con nosotros. Termino con esto. El que tiene oídos para oír, que oiga. Arrepiéntete. Señor, sé que estoy mal. Tengo que cambiar de ruta. O este es un buen día para hacerlo. Pongámonos en pie, por favor.